aquí Ismael Cala, gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Querer es Poder. Comenzamos la semana pasada y hoy continuamos la entrevista con un invitado muy especial, alguien que además por consenso, por un voto unánime, ha sido designado como el nuevo fiscal general del Estado paraguayo a cargo del Ministerio Público, y que además es un catedrático, es un profesor, es un investigador. Se nota que conoce todo de lo que estamos conversando acá, así que para nosotros que estamos aquí, de hecho, el equipo de producción de Vamos por Más Producciones es como recibir una clase magistral de parte del doctor Emiliano Rolón, a cargo del Ministerio Público de Paraguay. Gracias por estar con nosotros y, doctor, gracias por seguir, por aceptar que esta entrevista tenga parte 1, parte 2. Correcto, yo creo que la información, la comunicación es herramienta eficaz, y si tuvimos un problema a lo largo de 23 años de la vigencia pura del sistema, en realidad surge de la Constitución de 1992, pero la formulación práctica a través de los códigos penal y procesal penal desde el año 2000, así es que hablamos de 23 años. Así es. Nuestro mayor problema fue el nivel comunicacional. Difícilmente cuando uno está formado en la lógica absolutamente lineal del principio de autoridad que fue nuestra historia, podamos desarrollar simplemente por influjo de una ley toda la dimensión que se pretende de una lógica acusatoria adversarial. Y les pongo algunos ejemplos sencillos. El proceso de formación de un caso cualquiera en la lógica vertical se trata de una formulación perfecta. Hay una denuncia, hay una querella, la autoridad pública debe intervenir formando el proceso, es la autoridad pública que debe decidir a través de líneas formales, escrituristas, porque tiene la potestad y tiene la sartén por el mango, la Fiscalía es el Estado, el órgano jurisdiccional o Poder Judicial es el Estado, y el particular en ese desnivel está sencillamente subyugado para aceptar la culpabilidad. Y en esa lógica vertical, la información pública que surge nos presenta una serie de individuos que aparecen como culpables en la información, y nosotros creamos la tendencia interna de creer en esa información. Y ya le vemos el defecto, tiene barbas. Es una demostración de que algo esconde. Tatuajes, también estigmas que mentalmente ya no los creamos porque la autoridad nos convenció finalmente que los únicos que instalan ese régimen de verdad en un proceso son ellos. Cuando cambiamos el modelo de Estado democrático, social, de derecho y republicano, la esencia de ver el conflicto ya no está desde la perspectiva de autoridad, sino del común de la gente. Y racionalmente hay que justificar cada aspecto que hace a la culpabilidad, entre ellos la realización del hecho penalmente relevante y la acreditación en forma fehaciente y en grado de certeza de la culpabilidad del sujeto. El proceso de formación del caso es diferente. Iniciamos en un nivel muy tenue, y hay que decirlo. El estándar simplemente es elementos de sospecha en el hecho y la participación criminal. Y con esa información tenue que se recibe por noticia criminis, por denuncia o por querella, se inicia el proceso. Y vamos a preguntarnos, ¿por qué debe estar preso si simplemente estamos en sospecha? Si a la vez hay un estado de inocencia absoluta, y vamos a poner en crisis el tema de la prisión preventiva, porque es así en el sistema. Garantías por un lado, seguridad jurídica por el otro, que es la regla. Ese proceso evolutivo para que haya un caso penalmente relevante, nosotros lo llamamos en doctrina pronóstico de causa probable, tiene un estándar informativo superior. Esa información en sospecha habría que procesarlo a lo largo de 6 meses. Y a lo largo de 6 meses, si se afianzan las pruebas, se convierten en evidencias, pues entonces se deduce acusación,
Esa acusación debería ser controlado por el juez en la etapa intermedia y a través de ese control judicial decidimos o no habilitar la realización de un juicio oral y público. Recién a través de las reglas del control amplio, debate, contraexamen, producción, presentación de evidencias, etcétera, y al término del acto procesal, cualquier evidencia, este vaso, esta botella, este ramillete, tienen eficacia probatoria, libertad probatoria. Recién ahí se puede valorar las pruebas y dictar una sentencia condenatoria. En la vieja Inquisición, en la lógica del constitucionalismo histórico, me refiero a las constituciones del 67 para abajo hasta la época de la independencia, la cuestión era al revés. La ley te dimensionaba con toda claridad el valor probatorio. Había unas reglas que decía, la declaración de testigos hábiles contesta en una fórmula, hace que el juez pueda fundar una decisión. La confesión es la reina de las pruebas. A confesión de parte, relevo de pruebas. Simplemente ya estaba estandarizado el valor probatorio. Hoy hablamos de que recién llegamos a la conclusión, favorable o no, al término de un juicio oral y público. Recién ahí podemos explicar por qué esa gente que estuvieron en la foto son culpables. Hoy el estar en la foto presentado por la autoridad pública, que está prohibido, no es evidencia. Sencillamente es un argumento que debemos cuidarnos en publicar porque ese estado de inocencia lo resguarda en forma absoluta. Con la modernidad, porque además yo me siento que, digo, wow, yo creo que con un poco más de escuchar al doctor ya puedo intentar hasta meterme a ser abogado en un juicio, porque es fascinante escucharlo, cómo explica con tanto detalle el proceso y el deber ser. Con la modernidad, los dispositivos electrónicos, hablando de pruebas y evidencias, ya son aceptados como pruebas, por ejemplo, audios grabados en WhatsApp, teléfonos, mensajes de texto, ya eso es evidencia. Hoy ya tenemos que hablar de otra dimensión. Si hablamos de un proceso penal de garantías, pues entonces las líneas a observar son la legalidad. Tocaste puntos muy sensibles que también son acordes con el mundo moderno. Hoy la comunicación también está protegido por la Constitución. El derecho a la privacidad. Así es. Tenemos inclusive delitos informáticos por la simple irrupción en mecanismos electrónicos ajenos. Tenemos también protecciones, por ejemplo la pornografía infantil, que son transmitidas por estos mecanismos amplios. Los delitos informáticos, los delitos internacionales, lavado de activos, son detectables y son seguibles a través de esos sistemas muy complejos que en otros momentos históricos no se nos planteaba. Aquí el crimen transnacional está organizado. De alguna manera exige de la autoridad pública también mejor organización. Así es. De ahí concluye, en esos puntos confluyen aquellas aristas que tocamos en la semana anterior. Va referido a la necesidad de organizar en forma distinta esta institución para que eficazmente sirva a los fines pretendidos. Y qué interesante eso que usted acaba de decir, porque lo mismo aplica como para el crimen organizado, el tema de la droga y todo lo demás. Y hay una frase de Martin Luther King que a mí me encanta y que tiene que ver con el tema de los que quieren la paz y los que desean la guerra. Y él dijo, aquellos que deseamos la paz debemos de ser capaces de organizarnos tan bien como aquellos que hacen la guerra. Correcto. Y ahí me voy a un punto del tema del narcotráfico. Porque muchos dicen, esa es la guerra sin fin. Mientras haya demanda, va a haber oferta. ¿Y cómo desde su lugar usted entiende esa realidad? Es correcto. La criminalidad es un fenómeno humano. Donde haya comunidad que comparte, habrá criminalidad. Ningún sistema político en la historia, ninguna ideología, ninguna religión pudo acabar con la criminalidad.
Una lucha interesante y consciente y responsable solamente nos dirige a una posibilidad de control. Nos organizamos en Estado para que esa lucha tenga un nivel que no sobrepase las líneas insostenibles. Hoy tenemos en el Paraguay ese descontrol. Los flujos no son controlados, la criminalidad permea, la corrupción es un pasto fácil para todas las instituciones y nos obligan en forma distinta. Los medios económicos que tienen estas organizaciones son inmensas. Yo hablo siempre como norte Estado de Derecho porque ese es el límite justo. El Estado de Derecho equilibra las posibilidades de persecución penal con unas garantías constitucionales. Las pruebas que se exigen deben ser obtenidas en forma legal. Hablamos que las escuchas, las intervenciones, etcétera, están reglamentados por la ley. Y es bueno que instalemos esa perspectiva de lucha con esa orientación, porque el Estado como organización que creamos la comunidad activa no puede incurrir en la ilegalidad. Para la ilegalidad están las organizaciones criminales y nosotros debemos combatirlo a través de la observación de principios activos legales, que es un poco el límite de ese poder sancionador. Las garantías constitucionales para nosotros constituyen realmente una limitación al poder sancionador estatal. Solamente sobre esas reglas podemos organizar la armónica convivencia entre los pueblos. La aceptación de violación de garantías como sustentos de una respuesta penal nos lleva de nuevo a aquel Estado inquisitorial, el Estado todopoderoso que tiene al Ministerio Público y a la Policía Nacional como órgano de persecución penal sin reglas. La investigación sin reglas es seguro va a producir eficacia. Tuvimos experiencia en nuestra historia. Nosotros queremos una investigación reglada y queremos un poder judicial reglado y que a la vez vaya apuntalando a ese individuo que se confronta al Estado con las reglas lógicas de la garantía, entre ellos estado de inocencia, entre ellos la duración del proceso dentro de un plazo razonable, entre ellos la prohibición de apremios físicos, la acreditación de la vigencia de los derechos humanos, que son los que enlazan con aquellos del Pacto de los Deberes y Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1949 y específicamente San José de Costa Rica de 1962. Usted le pidió a los fiscales sacudirse de corrupción. Y a mí me parece que obvio, porque es que justicia y corrupción no pueden caber en una misma persona. O eres parte de la justicia o te haces parte del crimen, porque la corrupción es un crimen. Ese llamado que hizo, ¿desde dónde viene? ¿Desde la mente, desde el corazón? ¿Desde dónde viene? Nosotros instalamos dos líneas discursivas en los actos de aceptación del cargo. Una, juramento, se refería a estas líneas ideológicas que la República puede esperar. Estas orientaciones elementales que contienen precisamente las líneas que pretendemos ofrecer a la gente. Y otra línea discursiva en el acto de transmisión de mando. En ese momento hicimos énfasis de la necesidad de un ejercicio efectivo de liderazgo en todos los rincones de la patria a través de estas orientaciones nuevas que pretendimos y ofrecimos realizar como lo estamos haciendo en estos instantes. Y otro, el instalar una suerte de control exhaustivo en todos los niveles. Hay que decir con franqueza, en esto hay que ser sinceros, es más probable que la institución caiga en los grandes vicios cuando la defección de control es tal.
Sin embargo, si organizamos a través de instituciones internas las líneas de control, también es más grande la probabilidad que se mantenga controlado esos flujos de deficiencia. Nosotros tenemos unidades que se crearon en las cartas orgánicas de la institución que deberían ser eficaces mecanismos de efectuar estos controles que no funcionaron en las primeras etapas. Una de ellas es la Inspectoría General, que debería ser el ente que vaya controlando los flujos, las informaciones que crean tendencias de algún acto de desliz, por ejemplo. Estos actos de deslices de los funcionarios que no son respondidos en forma eficaz, naturalmente se enseñorea con el tiempo. Y son los enquistamientos de grupos que ocurrieron en el Ministerio Público. También hay que ejercer otros controles. Tenemos también previsto un consejo asesor a través de los cuales vía actuación de los fiscales adjuntos se instalan políticas públicas que tengan la posibilidad de influir en todo el ámbito nacional. Entonces, definitivamente, si estos mecanismos internos no los activamos, el fiscal general no es omnipresente, ni es omnipotente. Por su sola voluntad no puede estar en todos los sitios, ni controlar todos los flujos. Hay que ejercer liderazgo a través del funcionamiento pleno de estas instituciones que son internas. Y creo que esa es la base de nuestra formulación esencial. Vamos a hacer una pausa, seguimos después de estos breves mensajes con el segmento final de conversación de esta hora, dividida en primera, segunda parte, con el nuevo fiscal general del Estado paraguayo a cargo del Ministerio Público, el doctor Emiliano Rolón. Ya volvemos con más en Querer es Poder. Gracias por estar de regreso en esta segunda parte de la conversación de esta continuación del estreno doble entrevista, 2 domingos, con el nuevo fiscal general del Estado paraguayo a cargo del Ministerio Público, el doctor Emiliano Rolón. Que por cierto, yo quiero leer brevemente porque quizás hay personas que están viendo este programa y no vieron la primera parte. Y quiero leer justamente un poquito más del doctor Emiliano Rolón Fernández, doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario, escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, fue varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia, también se desempeñó como juez de primera instancia en lo criminal y en el 2008 fue declarado inamovible como miembro del Tribunal de Apelación en lo criminal. Y también aunque aquí no aparece reseñado, ha sido catedrático, ha sido profesor, ¿correcto? Más de 25 años en la Universidad Nacional de Asunción. Soy profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal 1 y Criminología. También profesor titular de la Escuela Judicial, entidad que se encarga de formar a futuros magistrados, fiscales, jueces y defensores. Y cuando usted era niño, ¿qué quería hacer? Tenía una diversidad de posibilidades. El único haz que tenía en el frente es evolucionar. Entonces, como no soy de familia tradicional asuncena, sino del interior, de alguna manera nos ganamos Asunción. Las 2 únicas universidades que existían en el país estaban en la capital. Y nos formamos aquí. En mi caso, escuela, colegio, facultad. Y finalmente recalé en la Facultad de Derecho, egresé en tiempo, ejercí la profesión antes de la función judicial y antes de ningún empleo público por 15 años. Gracias a Dios, eso me da conocimiento de ambas partes. Nosotros decimos el mostrador, la franja que divide el contacto con la gente. Yo estuve por la faz privada por 15 años, trabajando como litigante a tiempo completo. Luego me incorporé en la época de los concursos, año 1995, como juez de primera instancia, ganado por concurso. Sucesivos ascensos también lo tuve por concurso, y esta última también. Yo creo que es un poco
el mecanismo que nos instala el esquema republicano, a no temer a desarrollar actitudes entre la gente, porque ese es el compromiso que tenemos hoy con la República. Estoy complacido, yo estuve ya, como dijiste muy bien, desde el año 2007 como candidato a la Corte Suprema de Justicia. En esos momentos las contingencias políticas eran superiores y no fue posible. Estuve en terna, que ya somos uno de los 3 nada más, y no el conjunto de gente que se postulan para el cargo. En esta ocasión, creo que por vez primera también, a lo mejor por la larga lucha que tenemos, se plasma una realidad política y se alinean los astros, como dicen la gente. Y en esta ocasión, a través de esta misma línea, el Poder Ejecutivo confía en nuestra gestión y el Poder Político a través de la Cámara de Senadores también. Y es un respaldo demasiado importante, un capital que no se debe desaprovechar. ¿Qué espera usted de lo que viene? Nuevo gobierno, elecciones para Paraguay. Está recién estrenándose cuando a punto el país está de votar, elegir nuevo gobierno. ¿Qué espera? Nosotros esperamos, cualquiera sea el resultado de la elección, que este orden democrático, social, de derecho y republicano, que instala el derecho visto desde el común de la gente, siendo el beneficiario de todos los servicios, el pueblo. Por ejemplo, en función de servicio hablamos de servicios de salud, de educación, justicia, etcétera, sea realmente la misma línea que se sigue. De hecho, la Constitución Nacional prohíbe cambiar un régimen abruptamente, por lo menos la fase ideológica. Lo que hacemos simplemente es instalar un nuevo gobierno dentro de ese mismo Estado democrático, social, de derecho y republicano. El desarrollo de las políticas públicas depende mucho de los hombres, depende de las líneas que instala, depende de las líneas de pensamiento. Creo firmemente que nuestras autoridades en puja política hoy día están en condiciones de desarrollarlas. Creemos también en la buena fe absoluta que desarrollarán sus políticas públicas de cara al pueblo, en función de servicio al pueblo, ese pueblo descreído, necesitado de orientación y de impulso hacia un porvenir mejor. Me encanta escuchar ese mensaje porque habla de la integridad y el liderazgo que uno espera de los servidores públicos. Y cuando le preguntaba sobre agosto, que asume el nuevo gobierno, es porque tengo una duda, que si hay un historial de que hayan torcido voluntades a sus predecesores. Afortunadamente, las últimas experiencias, nuestro país, desde la época de la independencia y después de los grandes conflictos internacionales, me refiero a la guerra del 70 como lo conocemos, la guerra del Chaco, el posterior y la revolución del 47, también fue muy tumultuoso. Pero a través de la instalación de esta Constitución Nacional ya tenemos una experiencia positiva, en el que el partido de gobierno tradicional desde hace años cedió por elección política a un cuerpo opositor. Me parece un muy buen precedente que nos señala el derrotero a seguir en las sucesiones presidenciales y en realidad para cualquier sucesión. Es bueno que la sucesión no sea traumática, es bueno que se acepten los resultados electorales, es bueno que la República funcione, la confianza del pueblo y el respeto al voto popular se manifiesta de ese modo. Antes de terminar, si tiene 3 palabras que definen su estilo de liderazgo, de las tantas cualidades que un líder tiene, ¿cuáles son esas 3 que más presentes tiene usted? Actitud, compromiso y fidelidad. Lealtad a los principios es lo que se espera de un líder. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este doble programa que ha tenido 2 partes y ha sido el estreno de esta temporada 2023 de Querer es Poder. Éxitos en toda la gestión que le espera, estoy convencido. De verdad que me ha dado mucho placer escucharle, conversar con usted
y además saber la intachable trayectoria que tiene, que le permite llegar con tanto consenso a ocupar este rol tan importante para el Estado paraguayo. Éxitos. Gracias. Muy buena Ismael, fortuna. gracias, mi amado. Y pues por supuesto quiero hoy despedirme con un poema. Saben ustedes que yo amo la poesía y es un poema de estas tierras que menciona otro tipo de justicia y fue dedicado a José Asunción Flores, el creador de la guarania. Volverás una tarde silenciosa, recorriendo caminos de recuerdos, musitando guaranias taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás con tus pasos demorados, derrochando ternuras infantiles, y un cortejo de perros vagabundos correrán con sus colas tu amistad. Volverás por tu tierra colorada, una tarde de enero calurosa, cobijado a la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. Volverás, ya lo sé, con tu ropaje de mancebo ancestral y paraguayo, reclamando justicia sin desmayo para los que sufren penando en los caminos. Me encanta la poesía, maravillosas palabras para despedirnos. Y recuerden, el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaiju, Paraguay. Hasta el próximo domingo.